Hola, buenas tardes. Mi nombre es Juan Camilo Ponte, del grado décimo. Yo hago parte del programa de la Academia Homeschool y esta es mi exposición para la materia de español sobre la literatura del renacentismo en España. Vamos a compartir pantalla para que ustedes lo vean. Por aquí lo tenemos. Muy bien. Vamos a colocar esto acá. Y bueno, iniciamos. Primero, para entender bien la narrativa en España y todo lo que era en la literatura española en esos momentos del Renacimiento, es entender el contexto. Hay que destacar el hecho de que el contexto bajo el cual se tenían los españoles era más bien un contexto político y religioso de reyes católicos, los cuales regían sobre España. Entonces, bajo esto mismo podemos determinarlo bajo dos regímenes de reyes, que eran el primero, Carlos I, que vivió y su régimen estuvo desde 1516 hasta 1556. En esta etapa hubo mucho esplendor político y económico. España se estaba volviendo de los países, o bueno, de los imperios más grandes a nivel mundial, pues tenían muchas colonias españolas, entre otras, y tenían mucho poder político y económico. También se aceptó el renacimiento en España, perdón, aquí el renacentismo en Europa, perdón. Porque el renacentismo o el renacimiento no era muy bien aceptado en Europa, que digamos, sobre todo en los países de Italia y Francia. Entonces España logró hacer que el renacimiento o el renacentismo fuera bastante aceptado. Felipe II, su reinado fue desde 1556 hasta 1598. España se volvió defensora del catolicismo frente a los movimientos protestantes, o sea, la Reforma. En España se regía todo bajo lo mismo que era el poder católico y religioso, donde eran, o sea, tenían mejores beneficios los católicos más viejos, los monjes más viejos, la gente que escribiera, no se podía tener libertad de expresión, entonces la gente tenía que escribir sus obras o sus poemas bajo el régimen religioso, y no se le permitía a nadie más pensar de otra manera. Hubo un auge religioso. El auge es cuando básicamente fue su momento de mayor esplendor. Se creó la contrarreforma. Felipe II creó la contrarreforma hacia los movimientos protestantes que habían en esa época contra el reinado y el auge religioso que había en ese momento. Y por último se creó la Inquisición. Recordemos que la Inquisición fue el poder político católico o cristiano que hubieron entre estos siglos y entre estos años, los cuales no permitían a la gente pensar de manera distinta y eran poderes absolutos. O sea, la Inquisición tenía la última palabra y hacía sentencias, entre otras muchas cosas. La literatura del Renacimiento en España. Características. Primero, la reaparición de los tópicos clásicos como Capre Diem, o sea, aprovecha el tiempo, Collage, Virgo, rosas, recoge, doncella, las rosas. Presencia de la mitología. Recordemos que muchos de los dioses hebreos y griegos se perdieron con mucho del tiempo. Entonces, básicamente, una de las características del Renacimiento fue que se recobraba la presencia de los dioses en las obras literarias, ya sea como protagonistas o como personajes aparte, o sea, personajes secundarios. Tres, la temática amorosa. El amor era el centro de muchas de las obras literarias de ese entonces, o sea, el amor era como de donde surgía la idea principal y de donde partíamos en la idea em, de la literatura, o sea, desde ahí se partía para las demás y se complementaba la historia desde el punto del amor. Y habían dos tipos de amor en la literatura del Renacimiento. El amor a la amada, un amor idealizado. Todos hemos tenido una persona que amamos, una chica, un chico, etcétera, que amamos y este iba más al hecho de no al amor carnal, no al amor físico, no al amor sexual de alguna
manera, sino que iba más bien al amor platónico, a ese amor ideal de cuento de hadas, de películas, príncipes azules, entre otras cosas. Entonces, el amor a la amada era más que todo eso, al amor que se le tenía a cierta persona, más que todo sentimentalmente idealizado, muy idealizado. Adiós. Gracias a la renovación y el auge de la religión, se busca la autenticidad espiritual, ahí debería ir, perdón, y surge la mística. La mística es una rama de la religión o una doctrina que enseña o básicamente está en la búsqueda de la conexión espiritual profunda o la perfección espiritual para alcanzar mayor conocimiento sobre Dios. Este amor hacia Dios que se tenía en este momento fue lo que llevó a que se creara este auge o esta doctrina en sí misma, la cual ayudaba a supuestamente llegar a una interrelación más profunda con Dios. Generalmente era más el gozo del alma, o sea, más el gozo moral que uno tenía que el hecho de que en serio pudiera hablar con Dios. O pues eso era lo que mayormente se pensaba. Poetas del Renacimiento. Tenemos a Garci, Garcilaso de la Vega, que vivió entre 1501 y 1536, es este señor de acá. Juan Boscan, que vivió desde 1493 a 1542, que es este señor de acá. Y San Juan de la Cruz, un pastor, el cual vivió desde 1542 a 1591. Se me olvidó acá. Esta partecita de una de las características aparte del Renacimiento, que era la naturaleza. En este momento, digamos que se usaba mucho el recurso de la naturaleza. Podemos verlo reflejado en pinturas del Renacimiento o en sus obras. ¿Cómo recurrían a esto los autores o cómo recurrían a esto los artistas? Resulta el hecho de que ellos usaban las sensaciones de las personas para hacerlas entrar en este, ¿cómo decirlo? En esta profundización de su obra. Lo usaban cosas como aromas, colores, sonidos, imágenes, entre otras cosas, para que las personas tuvieran una mayor inmersión en las obras y pudieran llegar a sentir mejor lo que estos autores intentaban plasmar en sus obras, perdón. Innovaciones formales. Toman elementos de la poesía italiana, asimismo también se recuperan unos géneros perdidos, usan nuevas estrofas como el soneto, terceto, liria, perdón, etc, etc, etc. Resulta que el Renacimiento, sí, el Renacimiento, tuvo fue mayormente poesía y lírica. O sea, vamos a ver que las obras del Renacimiento generalmente son historias poéticas y con lírica que riman las cosas, ya todos sabemos eso. Y se usaban nuevas maneras de escribirlo, como lo son el soneto, el terceto y la liria. Y también tomaban elementos de la poesía italiana. Recordemos que el Renacimiento no solo fue en España, sino que pues España fue de los que incursionó en el Renacimiento, por decirlo de alguna manera. Y por otro lado estaba el Renacimiento europeo, que generalmente ya lo vimos anteriormente en el colegio, pero de la poesía italiana se sacaba mucha información. Y bueno, por último pasaremos a dar mi opinión para despedir el video. En mi opinión, la literatura del Renacimiento, déjenme dejar de compartir pantalla. Ya, para mí la literatura del Renacimiento y todo el contexto y la importancia histórica que tuvo eso para la actualidad, que aparte dejaron muchas obras muy buenas como lo es El Quijote de la Mancha, La Celestina, entre otras muchas obras que perduran hasta la actualidad. Y por eso es tan importante estudiarlo, porque muchas de las obras que vemos hoy en día, o muchos de los movimientos que vemos hoy en día, o que estudiaremos más a futuro, tienen mucho que ver con el renacentismo, con el renacimiento, perdón. Muchas obras, muchas formas de escribir, muchos elementos, muchas características del Renacimiento
se están utilizando y se utilizaron por mucho tiempo más en otro tipo de literatura, ya sea en el boom latinoamericano podemos haber visto que también tuvieron mucha influencia del Renacimiento. Asimismo, también salieron muchas obras o también se expresaron muchas obras en burla o en intentando romper estos esquemas que ya traía el Renacimiento, como lo era el Quijote de la Mancha, una burla total a, a los cuentos de caballeros. Recordemos que en la época del Renacimiento una de las mayores características era que eran elementos de caballería. O sea, generalmente eran historias de caballeros intentando recuperar su honor, entre otras muchas cosas. Básicamente, entonces hubieron muchas obras como El Quijote de la Mancha que salieron de manera humorística y añadiendo nuevos elementos como lo era creo que la polifacética, creo que se llama así, los cuales implementaban en sus obras nuevos elementos para hacer burla o romper estos esquemas que ya traía mucho la literatura renacentista. Por eso es tan importante y por eso fue el tema que escogí, porque me llamó demasiado la atención, aparte de escuchar muchas obras que en videos o en investigaciones que ya había hecho anteriormente escuchaba, aparte el tema de la Inquisición, que es uno de los temas que más me gustan, entre muchas otras cosas. Y pues ya, eso era todo lo que tenía que decir. Recuerden que yo soy Juan Camilo Ponte, del grado décimo, que hago parte del programa de la Academia Homeschool, y nos veremos en una próxima exposición. Hasta luego.